Si esa garza vuela sola, y si ese ya no es el mar, ¿dónde iremos a parar? Si nos empuja una ola, palma sola, soledad. Si mi amor es imposible, como una estrella fugaz, entonces están de más los besos que ayer me diste, luna triste. Inmensidad. Y allá viene la mañana, viene apagando luceros, la sabana se ha metido a bañarse en los esteros, y tú no apareces nunca, aunque sabes que te quiero. Amor, que ya me olvidaste, lo único que te pido es que vengas a enseñarme cómo es que se hace un olvido. ¿Y qué hago con los besos que dejaste aquí conmigo? Aquí conmigo. Cuando pase el aguacero, cuando acabe el temporal, te juro te iré a buscar, aunque no encuentre un te quiero, ni el primero. Ni el final. Si esa garza vuela sola. Bienvenidos amigos de Un Minuto con las Artes. Acaban de escuchar Tonadas para dos tristezas de Ignacio Izcaray en la voz de Norma Monasterio y en la guitarra Gonzalo Mendoza. Hoy conversaremos aquí en Conversaciones sobre Teatro justamente con Norma Monasterios. Norma, ella es oriunda de Mérida, en donde comienza a cantar desde los 7 años, muy joven, muy niñita, con diversas agrupaciones, y desde entonces comienza a participar en festivales aquí y allá, así de chiquita, y ganando premios, etcétera, etcétera. Y también actuar, creo que también trabajó en teatro allá en Mérida, un tanto hasta que decide venirse a Caracas en los años, al principio de la década de los 90,
y comienza a cantar y actuar con directores que en ese momento estaban comenzando, pero que hoy tienen gran prestigio, como Costa Palamides, como Gladys Prince, con José Gabriel Núñez, trabajaste también. Ha grabado discos cantando con Aedos Colectivo de Canto Popular. Sí, con cantos del Mediterráneo y recopilación de poesía musicalizada de García Lorca con el grupo Aedos, sí, que dirigía Costa Palamides. Ha cantado también zarzuela, entiendo yo, sí, con la Orquesta Sinfónica Mariscal de Ayacucho y con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Su larga trayectoria como cantante le permite tener un repertorio muy variado de música popular. Ella canta boleros, fulías, canciones infantiles, samba, bossa nova, fados, cantos sefardíes, hasta tangos canta. Y Gonzalo Mendoza, el guitarrista que la acompañó hoy, lo ha hecho desde hace 30 años. Es decir, que tienen bastantes años trabajando juntos y han formado una especie de amigos que encantan hermosamente donde puedan cantar. Gonzalo es un buen amigo personal mío, con él he compartido varios años de trabajo académico, pero también hemos hecho teatro juntos y hemos participado en cosas escénicas. Y bueno, toco el teatro justamente porque la labor de Norma, en su amplia trayectoria actoral, en la actuación, también trabajamos juntos en piezas de teatro y es altamente conocida en el ambiente teatral, en la escena teatral caraqueña y venezolana, no solo como cantante, sino también como actriz. Las dos cosas. Ella, yo la conocí como actriz. Ella en la pieza que trabajamos juntos no cantaba, actuaba. Ella era fundamentalmente actriz, yo la conocí principalmente como actriz. Ha dado clases en la escuela Juana Sujo, porque estudió en la Juana Sujo, en la escuela... en el laboratorio Ana Julia Rojas. Sí, también ha dado clases en el laboratorio Ana Julia Rojas, aquí en Caracas. En la Universidad Audiovisual de las Artes. Sí, ha dado clases en la Juana Sujo, en el laboratorio Ana Julia Rojas, en la agrupación Encuadre, trabajaste un tiempo con ese grupo, ha trabajado con distintos grupos de teatro, es decir, que tiene una amplia y grandísima trayectoria como cantante y como actriz, a veces juntos, a veces separados, pero ella fusiona ambos trabajos y ha sido también maestra de actuación, ha trabajado justamente en esas escuelas que nombré antes, como maestra de actuación, donde combina. Ella le interesa tocar fundamentalmente lo emotivo en el trabajo actoral. Y supongo que combina canto y actuación. Espero yo, ya le vamos a preguntar sobre eso, porque justamente aquí donde lo que yo siempre he intentado hablar es en qué consiste el trabajo actoral. Eso es lo que a mí me toca, lo que a mí me interesa indagar, investigar, jurungar y meter el dedito así para molestar. ¿En qué consiste? Pero bueno, yo te voy a hacer las preguntas. Creo que además de tu talento natural, que evidentemente lo tienes, un talento natural con tu voz, ¿cómo se te presentó a ti la vocación por las artes escénicas? No voy a hablar del canto solamente, sino por las artes escénicas, de presentarte ante un público. Y me pregunto si puedes distinguir, matizar la técnica del canto y la técnica de la actuación. Van juntas, son técnicas parecidas, se tocan sitios distintos, lo abordas de sitios distintos, de sitios semejantes. Conversar un poco de eso, ¿no? Cómo manejar la técnica de la actuación y la técnica del canto. ¿Se trabaja por sitios completamente distintos o se puede trabajar por el mismo lugar, por las mismas intenciones del individuo que canta o que actúa? ¿O son dos cosas completamente separadas, que hay que estudiar por separado y por otra parte técnica corporal y por otra parte voz y por otra parte? No sé, te pregunto así directamente
Claro. esa posibilidad de conciliar o no, de conciliar canto y actuación. Gracias, Humberto, por la invitación, No, chica, por esta bienvenida. vitrina. Bueno, me halaga mucho estar aquí contigo y gracias. Me hiciste muchas preguntas a la vez. Me dices que en qué consiste actuar. Yo creo que cuando una persona escoge la interpretación, el camino de la actuación, quiere decir algo, tiene cosas que decir, de manera que en la vida normal no las puede decir o no las quiere decir. Y cuando uno actúa o cuando uno interpreta, personalmente pienso que lo que haces es evocar las situaciones de la vida, recrear desde tu visión personal y por supuesto siguiendo las directrices de alguien que va comandando el trabajo, que es el director de escena. Ujú. Eso es lo que creo que hace un actor, evocar, ¿no? Desde la parte más sincera y honestamente posible que pueda hacerlo, ¿no? En cuanto al trabajo de cantante y al trabajo de actriz, yo creo, para mí van de la mano y comienzan en mí desde muy temprana edad. También pienso que es algo que heredo de mi abuelo, es lo que yo creo. Yo tuve un abuelo que fue músico empírico en una montaña de los Andes, de los pueblos del sur de Mérida, y además de eso era también luthier. Creo que no sabía que existía esa palabra. Pero él era un luthier, era un constructor de violines. Imagínate qué bonito eso. Pero además era un carpintero, era un ebanista, era un carpintero en un pueblo remoto de los Andes, donde nace mi mamá, de los Andes, de los pueblos del sur, y de Mérida, de los pueblos del sur de Mérida, y mi abuelo era músico, fabricaba los instrumentos, como el violín específicamente, y era músico. Y yo pienso que de allí viene mi vena por el canto, por la música, y posteriormente, años más tarde, por ese deseo de actuar, de interpretar, Claro. que no sabía que lo tenía y que lo fui descubriendo a partir de la música. Por eso creo que en mí personalmente están juntas, van de la mano, porque igual cuando cantas tienes hay canciones que ameritan de todas las canciones. Bueno, no sé, a menos que sea otro género, pero yo creo que las canciones, sobre todo las canciones que guardan y que tienen emociones, que contienen emociones, requieren de una caracterización, requieren de un compromiso emotivo, más allá, obviamente, y por supuesto y principalmente, todo lo que tienes que hacer como vocalista, que es la afinación, la melodía, cuidar eso, y luego después de eso creo que viene ese transmitir, qué voy a decir con esto y cómo lo tengo que decir. Obviamente, creo que uno no dice, bueno, voy a decirlo así o así, o busco una pose, sino que busca más bien dejarse llevar por la naturaleza del canto, por la naturaleza de esa letra y de ese sentir que ha puesto el compositor de la letra. Y creo que en eso se parece mucho a la actuación y a la interpretación, porque cuando interpretas un texto hablado como actriz, como intérprete, tienes que entender qué está diciendo y qué es lo que de alguna manera quiso decir o quiere decir el dramaturgo, y buscar incluso la entrelínea y buscar en tu imaginario y buscar incluso hacer conexiones a veces, aunque uno no quiera, con cosas que han pasado en tu vida, porque tú también existes y también tienes vivencias. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, y lo entiendo perfectamente desde el sitio de la actuación, porque yo trabajo mucho desde ahí también como actor. A mí no soy cantante, tengo una pésima voz como cantante, pero bueno, eso no importa ahorita. Pero lo que sí me llama, lo que sí quisiera como indagar un poquito, es que
de todos modos, el actor tenemos nuestra técnica y trabajamos nuestra técnica y trabajamos voz y trabajamos expresión corporal, yo qué sé, todo eso. Pero me parece que el canto hay una exigencia técnica un poco más sofisticada. Pregunto, es una pregunta nada más para me comentes eso. ¿Es así o la técnica también es una excusa como en la actuación, que la técnica son excusas para expresarnos? Pero no sé, es una pregunta nada más. Claro, ¿no? no, sin duda en el canto hay una técnica que aprender. Hay una técnica y luego que aprendes la técnica, yo pensaría que hay que soltar la técnica y agarrar la vida o la emoción. Es como esos artistas, no sé, se me viene ahora a la mente Reverón Claro. o tantos otros que de pronto estudian en la academia y estudian y todo eso sirve, es demasiado importante porque es tu formación, es tu referente con el que tú vas a echar raíces en ese oficio y vas a crecer. Pero luego una vez que ya tienes todo ese referente, esas referencias en tu cerebro, en tu alma, en tu memoria, un poco sueltas y dices, ok, ¿y ahora qué hago con todo esto? Es decir, ¿cómo hacer de esto un trabajo o cómo hacer de esto un mensaje que llegue a la gente de manera eficaz o de manera emotiva? En mi caso, no sé, esa es mi manera de pensar. Probablemente hayan otras maneras de entender la música y qué bueno que sea así, pero esa es mi manera de entender la música. Obviamente que tiene que haber preparación, tiene que haber, por supuesto, material en tu aparato vocal, tiene que haber afinación, tienes que tener melodía, tienes que tener ritmo, entender la música, entenderla en tu mente para que luego puedas emitirla, ¿no? Y eso y pasa por aprender a afinar, por aprender a cantar afinado, por entenderte con el ritmo, con las pausas, con los compases, con todo eso. Sí, pero por ejemplo, en el tipo de teatro que yo hago, hablamos mucho en parlamentos. Trabaja el ritmo o el ritmo de la escena. Tiene que ver Entonces con la música. las pausas de la escena que fueron muy largas hoy o fueron muy cortas ayer. Entonces uno está como siempre jugando en escena con el otro, jugando a términos que son musicales, como a una musicalidad. Fíjate. O sea, uno juega, el ritmo de la escena hoy estuvo floja y no se cantó una nota, pero el ritmo estuvo flojo. Fíjate que está conectado porque en las escenas teatrales o actorales también está la música, no explícitamente, porque nadie sale cantando, a menos que sea un musical. Claro. Pero cuando haces textos hablados, textos teatrales, obviamente, todos los textos teatrales son hablados, a menos que no tengas parlamento. Siempre está la música implícita. ¿De qué manera? Desde los silencios, desde los compases, incluso hay compases, o desde un ritmo. De pronto hay un personaje que de pronto dice una cosa histérico y esa histeria tiene que tener como una musicalidad para que llegue. Y ahí hay música. Claro, claro. Ahí hay una forma de música. Sí, yo creo que sí, porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando leo cómo anuncias tus posibles clases de actuación. Siempre apuntas hacia lo emocional, siempre hablas, Sí. te anuncias como si quieres tocar lo emocional, puedes hacer las clases que has dado por ahí, ¿no? Entonces Sí. a mí me llama la atención porque yo personalmente creo que lo emocional es el punto difícil, álgido y delicado del actor. Realmente lo creo, o sea, y cada vez, cuanto más viejo, creo que lo creo más. El sitio de cómo cuidar técnicamente la actuación es lo que me parece difícil, ¿no? Porque la emoción, perdón, porque la emoción es muy explosiva, puede ser muy explosiva. Y un montaje que sea pura catarsis, emotiva a los actores, no es arte. Claro que no. O sea, no es actuación, no es trabajo de actuación. Entonces uno hay que jugar a aprender a manipular la emoción. Pregunto así de mala, es una pregunta mala la que estoy haciendo. Claro, Hay que aprender a manipular y saber usar la actuación, la emoción. Por supuesto. ¿Cómo haces tú con eso con tus alumnos? Mira, creo que a veces con los alumnos el tema es poner la emoción,
Porque a veces hay mucha, en la mayoría de los casos, incluido uno cuando empezó, había mucha timidez y esa timidez bloquea, tiende a bloquear y a no dejar como que esa posibilidad de regalar, de entregar todo eso que puede tener un personaje. Entonces en los alumnos generalmente yo busco eso, cómo hacer que el alumno pueda expresarse, obviamente venciendo un poco el miedo. Entiendo también que hay un tema de trabajo que lleva años para poder comprenderlo y lograr manejar y dominar Claro, el tema de la emoción sobre el escenario. Eso lleva años, años. pero creo que es importante hacerlo desde un principio, es decir, empezar a tratar de descubrir con el alumno por dónde nace esa emoción y cómo controlarla, En el alumno en particular o en el grupo en o en particular. el grupo en particular, Sí. por dónde nace y cómo manejarla, cómo dominarla, ¿no? Por eso siempre, y también me gusta mucho el trabajo emocional, digámoslo, del trabajo actoral, que no solo se queda como en el aprendizaje del texto y la emisión, que es lo más fácil, ¿no? Claro. Lo más fácil es aprenderse el texto, Y memorizárselo repetirlo. y repetirlo, Sí, eso es más fácil. y repetirlo. Y eso se ve muchas veces. Lo hemos hecho muchas Lo veces hemos también hecho cuando muchas nos hacemos veces. los locos. Eso se ve muchas veces y tú dices, wow, pero ahí lo que hay es emisión de texto. Más nada. Porque no es fácil meterse y esa carga enorme que lleva poderse meter y poder ser el conductor donde se transporta esa emocionalidad. No es fácil, No es fácil. no es nada No fácil, es nada además que es fácil. muy agotador también, pero ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Pero en cierta medida es el trabajo también del cantante, ¿no? Estamos jugando a eso, por supuesto, Obviamente, no solamente la actuación. Estamos tocando ahí un exactamente. sitio, es el sitio fundamental de las artes escénicas, digo yo. Y tú todavía te preguntas, en mi caso, yo soy melómana, me encanta oír música. Claro, claro. Es decir, oigo música, mucha No, música todo el tiempo. no me he dado cuenta. Y oigo gente de aquí, de allá y demás acullá, y vivo persiguiendo cantantes. A ver, esta semana descubrí una, por ejemplo, que además es una vergüenza que yo no la conociera porque tiene muchísimo tiempo en la escena y la descubrí. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible que yo no supiera que ella existía? Una cantante argentina fabulosa. Y entonces uno vive preguntándose, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿y cómo se hace? Incluso ahora, después de cantar desde los 7 años, me pregunto, ¿y cómo se hace lo de la emoción? ¿Cómo se hace lo de la emoción en el canto? Que es tan difícil, que es difícil, es complejo. No es Complejo, difícil, es decir, complejo. lo difícil siempre se logra con la práctica, pero es complejo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues sí, existe y también conlleva un control porque además estás manejando melodía, música, voz cantada, ritmo, y eso lo hace complejo, pero no imposible de lograr. Es decir, Claro. una vez que tienes el dominio de la afinación, que es lo básico, obviamente, de la memoria, el conocimiento, el manejo del tema, empiezas a buscar esos otros matices, que no solo son los matices de las musicales que deben estar, sino esos otros matices del sentimiento, del sentimiento. Los matices del sentimiento, qué bonita esa expresión, me la voy a agarrar para mí. En el fondo es un matizar, aprender cómo a matizar y ¿Cómo son? sí, porque uno se repite también mucho, ¿no? A mí al menos me pasa, me veo como repitiendo cosas mías pasadas que repito en esta pieza y después en la otra, y porque siempre uso estas imágenes parecidas de mi memoria, pues, y claro, son los matices, lo que Claro, importa ahí, más que una misión concreta y sí, fuerte, son los matices, sí, los tenues, los colores de ese los sentimiento, colores del que sin duda, sentimiento, que son es decir, bellos, yo creo que son que siempre, dificilísimos. sí, pero yo creo que siempre el trabajo de alguien, el trabajo personal de un artista, de un pintor, de un escultor, de un compositor,
de un guitarrista, de un actor, siempre va a tener un sello personal. Sí, claro. Y Eso siempre sí vas lo a sabemos. acudir a eso que tú estás hablando. Sí, sí, Que estamos de acuerdo. recurro siempre a mis emociones, por supuesto, es lo que tienes Es lo que tenemos. en tu archivo de vida, El en tu material archivo de de trabajo. vivencias, es tu archivo de vivencias. Y siempre vas a recurrir a eso, aunque muchos maestros en el teatro dicen que no se debe acudir a los sentimientos, pero bueno, claro, es una técnica, ¿no? Y obviamente es respetable. Pero yo siempre creo que es como un poco inevitable no comprometer esas vivencias que uno tiene encima cuando tú buscas esa gama de sentimientos para impregnar un trabajo que estés haciendo, ya sea la música o ya sea una obra de teatro, un personaje en una obra de teatro o en una película. Sí. Y tocaste otro punto que quisiera, que lo pensé también para conversar contigo, justamente porque no sé si es igual o no, pero en la actuación hay algo en particular que creo que se separa un punto ahí del canto, que es el dibujo del personaje. Claro. O sea, el dibujar un carácter que no es uno, un carácter que es otra persona. Eso es distinto. Y ahí sí ya, por mucho que busque dentro de mí mismo, la imagen no puedo ser nada parecido a No, mí, para nada. aunque ese sea mi material de trabajo. La imagen, claro, y por eso el teatro es la máscara, es el disfraz, es el bigote, pero el trabajo actoral, si te pones una máscara y Sí. no tocas eso que estamos tocando, la máscara se queda vacía. Allí sales a buscar afuera también, ¿Mm? para componer, Claro, empiezas a buscar afuera. Claro, entonces hay que decir, para componer personajes. cuando haces un personaje profundo, denso, ¿cómo lo aborda Norma? ¿Cómo aborda un personaje que tenga una característica muy distinta a ti? Te disfraza y sabemos que te disfraces, pero tienes que darle una energía distinta o le buscas Claro. una energía distinta o no sé, Sí. no sé, ¿cómo Bueno, elaboras eso? Yo creo que es un ¿Cómo poco el dibujas trabajo el que hacen, personaje, el director? sí, creo que es un poco el trabajo que hacen todos los actores, creo. Uno busca mucho afuera, allí hay que buscar afuera. Es decir, afuera para después meterlo adentro. Pero buscas imágenes. Suelo buscar imágenes. El último personaje que yo hice en el teatro fue un personaje eh, controversial, si se quiere, porque era una fanática religiosa homofóbica. Ah, ok. Y, y pues yo no soy fanática religiosa, ni soy homofóbica. Tampoco. Pero, pero sí tenía frente a mí, o por lo menos en mi ambiente, personas que podían indicarme rasgos y me daban luces de cómo hacer este personaje. Fue de verdad me divertí mucho Claro. y también un poco sufrí, ¿no? Porque la obra eh, era una temática delicada, recuerdo que había un público específico y la gente te odiaba, llegaba un momento en que la gente entraba y te miraban con un odio como diciéndote, mira, yo te voy a matar aquí, cuando tú salgas de esta obra yo te mato. Recuerdo que éramos 7 mujeres en la escena y me acuerdo que cuando yo me metía para el camerino a cambiarme o a limpiarme el sudor, qué sé yo, mis compañeras se reían y me decían, mira Norma, te van a matar allá afuera, ¿viste? Te van a matar, porque hacía cosas terribles. Era una fanática religiosa que hablaba de Dios y alababa a Dios, pero a la vez hacía todo lo contrario a estar cerca espiritualmente de Dios. Entonces ahí uno, en mi caso yo busqué siempre muy afuera, ¿no? Muy cómo actúa, cómo se comporta ese personaje que es fanático religioso, qué hace. Además de eso, era una persona de una clase social, de un extracto social Sí. bajo, y cómo hace esta persona, es decir, buscar siempre todas esas características para luego poder conformar eso que me pedía el personaje, ¿no? Un personaje, estoy como también tocando mis experiencias. Me recuerdo mi maestro, mi gran maestro, él me dijo una vez, mira mucho en la calle, o sea, no dejes de Sí, ver a la sí, gente, es muy no dejes interesante. de ver a la gente. Y eso lo tengo yo metido desde que empecé a actuar hace 500 años. Ujú. O sea, no dejar de ver a la gente.
no para que los vaya a imitar, sino ver los comportamientos, ver la manera de Sí. caminar, ver los gestos, Además que es muy interesante. interesantísimo además. Me encanta caminar por la calle y ver a gente, Sí, de distintas tipologías de gente. Y un actor está abierto, tiene que estar como abierto a sí, eso, a ver a la gente constantemente, ¿no? a la A observación la observación, a y un poco el contemplar, análisis de eso, ¿no? que no es juicio, Que no es que no es juicio, que no es juicio, ojo, juicio, que no es no. juicio, No, porque que no es si le juicio. pones juicio al personaje ya no Ya sale. no sale, ya no te sale el Es como personaje. es y Sí, punto. punto. Es así. Sí, sí. Sí, sí, eso me parece muy rico. Ahora, ¿cómo trabajar con los jóvenes o con los jóvenes que están, cómo enseñarle eso a un actor? Qué difícil. Sí, eso es muy... A un joven actor más, sobre todo, a un niño que está claro, empezando, o a un muchacho, a gente mayor también que hace talleres de teatro. También he conocido gente mayor ya sí. crecida que me pide que le enseñe actuación. Y yo, Ujú. Dios mío, yo no puedo ser profesor de actuación, lo he intentado hacer y nunca he podido. Porque me pongo a hacerlo todo yo, como lo haría Humberto. Entonces, ¿cómo dejar que el otro haga lo que tenga que hacer? La pregunta que me interesa Yo realmente. siempre, es decir, cuando trabajo con alumnos grandes de una edad o más jovencitos, siempre como que empiezo dejando a ver qué hacen, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué llevan? ¿Qué traes? ¿Qué traes contigo? Muéstrame. Es decir, claro, también se asustan. Cuando tú le dices Claro, muéstrame, dice, ¿qué? ¿Qué le voy a mostrar? no No, tengo pero no nada. sé, simplemente tienes que ser y ya. Y luego este tema de enseñar, ¿no? Yo creo que es un tema también es el oficio lo que te da también eso, ¿no? Okay. Claro, tienes que empezar debería uno empezar como con esas pequeñas sugerencias o como con esas pequeñas tareas de la observación que es tan importante, ¿no? Que a veces porque estamos metidos en los celulares y eso es lo que menos existe ahora, porque la máquina, bueno, nos está volviendo un poco locos a todos. Pero sí debería, ¿no? Como esa pequeña labor de observar, de ver, de ser como ese investigador que está mirándolo todo para ver cómo es la vida, ¿no? Sin juzgar a nadie. Y creo personalmente que el trabajo de componer o de componer un personaje, de, de, mm, de levantar la interpretación de un personaje también se va dando en la medida en que tú haces el oficio y en la medida en que tienes el trabajo, pues, de actor. A veces a lo mejor no lo entiendes de una manera y con el pasar de los años, con el transcurso de la vida, empiezas a entender mejor el oficio, que es lo que Sí. también yo les digo a los alumnos cuando se angustian. Les digo, bueno, esto a lo mejor ahora no lo entiendes muy bien, pero cuando pase el tiempo lo vas a entender porque así me pasó. Es decir, habían cosas que yo no entendía al principio cuando empecé como a trabajar como actriz y después dije, ah, era esto. Ok, me cayó el 20, como dicen los mexicanos. Era esto, Aquí el 20. es esto, Mm, es esto. Pero eso es una cosa que le puede pasar al actor. Es decir, eso es un tema de años también de trabajo, ¿no? mm. Sí, creo que De sí. experiencia. Creo que, porque creo Digo que en el los más canto jóvenes, igual. perdón, en los que No, van sí, estamos. empezando también, ¿no? Creo que el canto y la actuación y eso sí implica mucho trabajo, tener la paciencia y Sí, esperar que el tiempo diga. Uno quiere resolverlo todo, uno quiere ser un buen sí, actor, un solo golpe, un buen cantante, un solo sí. golpe. Y eso hay que bajarle a 10. esa vanidad del ego, Sí, porque sí. es otro sitio que tenemos, la vanidad del ego, ¿no? Cómo jugar un poco con eso que creo que es importante. A mí sí, yo reconozco mucho eso. Pero creo que pasa en todo también, ¿no? Cuando yo daba mis clases de que son teorías, pura teoría filosófica, yo qué sé, al principio yo creía que entendía algo de Platón, y de Platón a 30 años después ya daba otro Platón Claro, como si se distinto. asentó algo en Sí, ti, ¿no? Como que si un sí, mar se sí, asentó y se sí, puso sí, sí. sereno y claro. Claro, Y claro, y tú dices, wow, sí, wow. me cayó la locha de muchas cosas, ¿no? Y Yo creo que tiempo. es así para mucha gente, como dices tú. O sea, Sí, es así en muchos oficios también, creo sí, yo, yo ¿no? creo yo también, sí. ¿No? Pero este Me trabajo, encantaría preguntarle a tu abuelo con la carpintería. pero este trabajo del artista que es introspección, Mm, esto lleva que tiempo, exige introspección. exige Yo también introspección. creo que lo Y si exige. no lo tienes, pues ya lo conseguirás. Y si no lo consigues, pues bueno, pero yo creo que todo el mundo está apto para conseguirlo.
¿Tocas instrumento o has tocado? ¿Cómo te fue tu vida por lo instrumental? No, yo charrasqueaba muy mal el 4 y no decidí que no. Cuando oía a mis Pero lo músicos- tocas, lo puedes cuando oía a mis tocar. músicos, yo dije, es una pena. Y es una vergüenza. Pero lo puedes charrasquear, te puedes tocar Sí, pero no con me da una mucha parranda. nota. Ok, Cuando ok. escucho a los músicos digo, vale, ¿qué es esto? Pero sí puedo charrasquear allí o hacer un acorde y ya. Pero no estoy para eso bien No, entrenada. no, Prefiero cantar, prefieres cantar. sí. ¿Y compones también música Algunas o cositas escribo por allí, pero tampoco le he dado mucha a seriedad a la eso. escritura? Le he dado mucha seriedad, sino que las suelto. Suelto Se que quedan por allí. se quedan por ahí. Sí. Bueno, a A lo ver si de mejor pronto me lo no, tomo en nunca serio. yo nunca he dejado la fantasía de que algún día seré escritor de novela Mira, y nunca me he escrito y ni tienes medio eso, cuento. tienes esa fantasía, la tienes. La tuve muy joven, Bueno, ya hoy ya no la tengo, pero sí la tuve siempre. Chicos, mis queridos compañeros de Un Minuto con las Artes, ahora para cerrar esta hermosa entrevista que la he disfrutado mucho, Norma, muchísimas gracias, gracias por Humberto. estar A ti, aquí. por favor, a ti Me encanta conversar y contigo. a mí. Ahora vamos a escuchar para cerrar la canción Nana para un rey de Antonio Martínez Ares. Duérmete, tesoro mío, no tengas miedo de nada. Mi pecho combate el frío de tus manitas heladas. Calla que tras la colina está la muerte acechando. Viene cargada de espinas, luces, fatigas y clavos. No, no, para unos ojos morenos. No, no, para mi estrella y mi cielo. No, no, a un ángel recién nacido. No, no, se me ha quedado dormido. Cuando ríe, se ilumina las ventanas de mi ser. Qué hermoso es dar luz divina y qué delirio querer. Yo estaré siempre a tu vera. Vuela libre, pastorcillo. Vuela libre, pastorcillo. Ay, qué penita, mi niño. Nana, para unos ojos morenos. Nana, para mi estrella y mi cielo. Nana, a un ángel recién nacido. Nana, se me ha quedado dormido.